Génesis capítulo 28. La bendición renovada y el camino de Jacob. Entonces Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Isaac bendice nuevamente a Jacob, pero ahora lo hace de manera consciente y directa, sin engaño. Esta bendición ya no está marcada por confusión, sino por claridad y propósito. Isaac reconoce que Jacob es el portador legítimo de la promesa y cuida que su futuro esté alineado con la voluntad de Dios. La instrucción sobre no tomar mujer cananea refleja el deseo de preservar la fe y el pacto familiar. Este versículo nos enseña que Dios puede reafirmar su propósito incluso después de errores pasados. A veces necesitamos segundas bendiciones, más maduras y conscientes. También nos recuerda que las decisiones sobre con quién caminamos en la vida influyen profundamente en nuestra fe y dirección espiritual. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Isaac da instrucciones específicas sobre el destino y la familia de donde Jacob debe tomar esposa. No es solo un consejo cultural, sino una dirección espiritual para proteger la línea del pacto. Padán Aram representa un lugar de espera, formación y preparación para Jacob. El camino que inicia no es corto ni fácil, pero es necesario para su crecimiento. Dios muchas veces nos dirige a lugares que no elegimos, pero que necesitamos. Este versículo nos recuerda que obedecer la dirección divina, aunque implique salir de casa o de la comodidad, forma nuestro carácter. Los procesos largos también son parte de la bendición. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Isaac invoca a Dios como el Dios omnipotente, reconociendo que la bendición no depende del Padre, sino del poder de Dios. La promesa incluye fruto, crecimiento y multiplicación, señal clara del pacto abrahámico. Jacob no solo será bendecido individualmente, sino que dará origen a pueblos enteros. Esta palabra proyecta el futuro mucho más allá de la vida de Jacob. Dios no piensa solo en nuestro presente, sino en el impacto que nuestra vida puede tener a largo plazo. Este versículo nos anima a confiar en que Dios puede multiplicar lo poco que somos hoy. Cuando Él bendice, lo hace con visión eterna. Y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Aquí se transfiere explícitamente la bendición de Abraham a Jacob. No se trata solo de prosperidad, sino de herencia espiritual y promesa territorial. Isaac reconoce que Jacob es el heredero del pacto que comenzó con Abraham. La fidelidad de Dios se muestra al pasar la promesa de generación en generación. Este versículo nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas a lo largo del tiempo. Aunque las personas cambian, Él permanece constante. También nos anima a pensar en la herencia espiritual que estamos dejando a quienes vienen después de nosotros. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca madre de Jacob y de Esaú. Jacob sale finalmente de casa, no solo huyendo de Esaú, sino enviado con bendición y propósito. El viaje marca el inicio de una nueva etapa. Soledad, aprendizaje y dependencia total de Dios. Ya no es solo el hijo que engañó, sino el heredero que debe madurar. Dios comienza a formar al hombre que más adelante será llamado Israel. A veces Dios usa los momentos de salida y separación para transformarnos profundamente. Cuando dejamos atrás lo conocido, aprendemos a confiar más en Él. Este versículo nos anima a ver los comienzos difíciles como oportunidades de crecimiento y renovación espiritual. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Esaú observa con atención lo que ocurre con Jacob, y se da cuenta de que su padre aprueba claramente el camino que ha tomado. Nota que la bendición ahora es consciente y acompañada de instrucciones espirituales. Este versículo muestra cómo Esaú comienza a comparar su situación con la de su hermano. Sin embargo, su reacción nace más del deseo de agradar a su padre que de un cambio genuino de corazón. A veces, nos damos cuenta de nuestros errores cuando vemos la bendición en otros. Este versículo nos invita a reflexionar si nuestras decisiones buscan realmente agradar a Dios o solo quedar bien ante las personas. El verdadero cambio comienza en el corazón, no en la apariencia externa. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre,
y se había ido a Padán Aram. El texto resalta la obediencia de Jacob, algo que contrasta con su conducta anterior. Esta vez, no actúa con engaño, sino con sumisión a la autoridad de sus padres. La obediencia marca una transición en su carácter y en su relación con Dios. Jacob empieza a caminar de forma más alineada con el propósito divino. La obediencia, aún después de errores pasados, siempre abre nuevas oportunidades. Dios no nos define solo por lo que hicimos mal, sino por cómo respondemos cuando decidimos obedecer. Este versículo nos anima a corregir el rumbo y avanzar con humildad. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Esaú reconoce que sus elecciones matrimoniales no agradaron a su padre. El problema no era solo cultural, sino espiritual, porque esas uniones no compartían la fe del pacto. Sin embargo, Esaú no muestra arrepentimiento profundo, sino incomodidad por la desaprobación. El texto deja ver una conciencia tardía, pero aún superficial. Darnos cuenta de que algo está mal no siempre significa que estemos dispuestos a cambiar. Este versículo nos invita a evaluar si nuestro arrepentimiento es verdadero o solo reacción al rechazo. Dios busca corazones transformados, no decisiones motivadas solo por presión externa. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Esaú intenta corregir su situación buscando una esposa dentro del linaje de Abraham, pero lo hace sin consultar a Dios. Su decisión parece correcta en apariencia, pero no nace de obediencia sincera. Ismael, aunque hijo de Abraham, no era parte de la línea del pacto. Este acto muestra que Esaú sigue actuando por impulso, no por discernimiento espiritual. No toda decisión que parece correcta lo es delante de Dios. Este versículo nos enseña que debemos buscar la voluntad de Dios, no solo soluciones rápidas para calmar conflictos. La obediencia verdadera implica escuchar a Dios, no solo imitar lo que vemos en otros. Salió pues Jacob de Beerseba, y fue a Harán. Jacob inicia su viaje solo, dejando atrás su hogar, su familia y la protección paterna. Este paso marca el comienzo de una etapa de formación profunda. Harán no es solo un destino geográfico, sino un lugar donde Dios trabajará su carácter. El camino físico refleja el proceso interior que está a punto de comenzar. Dios a menudo nos lleva a procesos de soledad para formarnos y enseñarnos a depender de Él. Este versículo nos recuerda que los comienzos difíciles no significan abandono divino. A veces, el camino más solitario es el que más transforma nuestra fe. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Jacob llega a un lugar cualquiera, sin nombre ni importancia aparente, y pasa la noche allí. Está solo, cansado y vulnerable, lejos de casa y sin protección. La piedra como cabecera refleja dureza, incomodidad y precariedad. Este escenario muestra que Jacob se encuentra en uno de los puntos más bajos de su vida, humana y emocionalmente. Muchas veces Dios se manifiesta cuando estamos en nuestros momentos más simples o difíciles. Este versículo nos recuerda que no necesitamos lugares especiales para encontrarnos con Dios. Aún en la soledad, el cansancio y la incertidumbre, Él puede comenzar una obra profunda en nosotros. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El sueño revela una conexión directa entre el cielo y la tierra, mostrando que Dios no está distante. Los ángeles subiendo y bajando indican actividad divina constante, cuidado y comunicación. La escalera simboliza que Dios mismo abre el camino entre lo humano y lo celestial. Este sueño cambia por completo la percepción de Jacob sobre su situación. Dios siempre está obrando, aun cuando no lo vemos. Este versículo nos enseña que el cielo no está cerrado y que Dios tiene acceso directo a nuestra vida. Aunque no entendamos todo, podemos confiar en que Él se mueve a nuestro favor, incluso en silencio. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Dios se revela personalmente a Jacob, reafirmando la identidad del pacto familiar. No es un Dios nuevo,
sino el mismo que caminó con Abraham y con Isaac. La promesa se renueva exactamente en el momento de mayor debilidad de Jacob. Dios transforma un lugar ordinario en tierra prometida con su palabra. Dios se acerca a nosotros, no por nuestros méritos, sino por su gracia. Este versículo nos recuerda que Él cumple sus promesas, incluso cuando nos sentimos indignos. La fidelidad de Dios no depende de nuestro pasado, sino de su carácter eterno. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios amplía la promesa con una visión global: multiplicación, expansión y bendición para todas las naciones. Jacob recibe la misma promesa que Abraham, confirmando que es heredero legítimo del pacto. La bendición no se limita a lo personal, sino que alcanza a toda la humanidad. Este versículo muestra el alcance redentor del plan de Dios. Nuestra vida puede tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Este pasaje nos invita a pensar más allá de nuestras circunstancias actuales. Cuando caminamos con Dios, Él puede usar nuestra historia para bendecir a muchos otros. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios promete su presencia constante, protección y fidelidad total. No condiciona su cuidado al comportamiento de Jacob, sino a su propia palabra. La promesa incluye acompañamiento en el camino y un regreso asegurado. Este versículo es una de las declaraciones más claras del compromiso de Dios con su pueblo. Dios no abandona a los que llama. Este versículo nos llena de esperanza al recordarnos que Él camina con nosotros en cada etapa de la vida. Aunque el proceso sea largo, Dios cumple todo lo que promete, sin fallar. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Jacob despierta con una nueva conciencia espiritual. Dios estaba presente aun cuando él no lo percibía. Este reconocimiento marca un cambio profundo en su relación con Dios, pasando del conocimiento heredado al encuentro personal. El versículo revela que la presencia de Dios no depende de nuestra percepción previa. Jacob comprende que incluso en su huida y soledad, Dios estaba allí. Muchas veces Dios está obrando en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Este versículo nos invita a vivir con mayor sensibilidad espiritual y atención a la presencia de Dios en lo cotidiano. Reconocer que Él está con nosotros transforma nuestra manera de enfrentar la vida. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El temor de Jacob no es pánico, sino reverencia profunda ante la santidad de Dios. El lugar común se convierte en espacio sagrado por la manifestación divina. Jacob reconoce que ha estado ante algo mucho más grande que él mismo. Este versículo muestra cómo el encuentro con Dios produce asombro y respeto. Cuando comprendemos quién es Dios, nace en nosotros un temor reverente que ordena nuestra vida. Este texto nos enseña a no tratar la presencia de Dios con ligereza. La reverencia abre la puerta a una relación más profunda y transformadora con Él. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Jacob responde al encuentro con Dios mediante una acción concreta. Levanta una señal y la consagra. La piedra, antes símbolo de dureza y descanso incómodo, se convierte en memorial sagrado. El aceite representa consagración y reconocimiento de lo que Dios hizo allí. Jacob comienza a expresar su fe con actos visibles. Los encuentros reales con Dios siempre producen respuesta. Este versículo nos recuerda la importancia de recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Levantar memoriales espirituales fortalece nuestra fe en los momentos difíciles. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Jacob cambia el nombre del lugar para reflejar la experiencia vivida. De Luz a Betel, casa de Dios. El cambio de nombre simboliza una nueva identidad espiritual del lugar. Ya no es un sitio cualquiera, sino un punto de encuentro con Dios. Este acto muestra cómo la presencia de Dios redefine la realidad. Dios puede cambiar el significado de los lugares y momentos de nuestra vida. Lo que antes fue ordinario o doloroso puede convertirse en espacio de encuentro y propósito. Este versículo nos anima a permitir que Dios transforme nuestra historia. E hizo Jacob voto, diciendo:
Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Jacob hace un voto, reconociendo su total dependencia de Dios para el camino que inicia. Su petición es sencilla: protección, provisión y compañía divina. Esto refleja un corazón que empieza a confiar más en Dios que en sí mismo. El voto marca el inicio de una relación más consciente y comprometida. Cuando caminamos hacia lo desconocido, necesitamos aprender a depender de Dios cada día. Este versículo nos enseña que Dios se interesa incluso por nuestras necesidades básicas. Confiar en Él nos da paz para avanzar paso a paso. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jacob expresa un compromiso personal y consciente con Dios. Ya no habla solo del Dios de Abraham o de Isaac, sino que empieza a apropiarse de esa relación. Su declaración muestra una fe que aún está en proceso, pero que da un paso importante hacia la madurez espiritual. Jacob entiende que su regreso en paz dependerá de la fidelidad de Dios y no de su propia astucia. La fe auténtica crece cuando decidimos hacer a Dios parte central de nuestra vida. Este versículo nos invita a pasar de una fe heredada a una fe personal. Cuando reconocemos a Dios como mi Dios, comenzamos a caminar con mayor responsabilidad, confianza y entrega. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob sella su compromiso con acciones concretas, reconoce el lugar como casa de Dios y promete honrarlo con lo que reciba. El diezmo aparece aquí como respuesta de gratitud, no como obligación impuesta. Jacob entiende que todo lo que tendrá vendrá de la mano de Dios. Este versículo muestra que la verdadera fe se expresa también en cómo administramos lo que recibimos. Cuando reconocemos que todo proviene de Dios, nace en nosotros un corazón agradecido y generoso. Este pasaje nos enseña que honrar a Dios con nuestros recursos es una forma de adoración. La fidelidad en lo material refleja la confianza que tenemos en Él para nuestro futuro.